Estimados participantes invisibles del curso de la idea al proyecto productivo, una vez más le damos la bienvenida y vamos a comenzar con el video número 12, en el cual vamos a incorporar nuevos elementos al modelo financiero que hemos venido trabajando. En particular, vamos a tratar de visualizar, de entender cómo podemos proyectar los costos. Y vamos a comenzar a entender qué es la inflación. Eso es esencialmente lo que vamos a estar trabajando. En efecto, nosotros ya hemos venido trabajando la matriz, que es nuestro método para evaluar el emprendimiento. Es la enseñanza que hemos venido estudiando, analizando, de cómo meter todos estos elementos de un modo holístico, de un modo sistémico. Entonces, vamos a dedicarle a una de las partes, que es los costos. Y hay algo que debemos considerar, que es la localización del emprendimiento. ¿Por qué? Porque la localización del emprendimiento tiene mucho que ver con la eficiencia y la eficacia del proyecto. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde se localice el proyecto, vamos a tener una estructura de costos. En efecto, los medios de transporte, los costos de transporte van a depender mucho dónde está localizado el emprendimiento. La cercanía a las fuentes de abastecimiento, si están cerca, si tenemos proveedores cerca o proveedores que están muy lejos. Si tenemos los clientes potenciales cerca, si hay cercanía hacia los clientes que vamos a atender. ¿Cuáles son los factores ambientales y la topografía que puede influir sobre el emprendimiento? Los costos, cómo es los costos de los insumos, del salario, cuál es el salario, los niveles de salario, la disponibilidad de servicios públicos, entidades bancarias, servicios sanitarios, facilidad de internet, etc. Entonces, bueno, ese es un elemento que debemos considerar. Y por eso es que una de las cosas que debemos estar atentos es dónde se va a localizar este emprendimiento, puesto que la localización influye sobre la estructura de costos y por supuesto me va a influir sobre la rentabilidad del proyecto. Una vez que hemos detectado o hemos seleccionado los posibles sitios para localizar el emprendimiento, entonces podemos ir al análisis de los costos. Evidentemente que es muy probable que cada una de estas propuestas de localización tengan su estructura de costos. Pero el punto fundamental acá es cómo nosotros vamos a visualizar los costos, la estructura de costos hacia el futuro. ¿Por qué? Porque cuando estamos evaluando el emprendimiento, cuando estamos viendo el modelo financiero del emprendimiento, lo que nos va a interesar hacia futuro. ¿Okay? Eso es lo que nos va a interesar. Porque estamos del día de hoy y nos interesa nos interesa definir visiones hacia futuro. Porque de alguna manera el pasado ya es historia. Sobre el pasado lo único que nos queda es la experiencia. Pero ya no podemos hacer nada porque ya ocurrió. El presente es lo que estamos viviendo ahorita. El presente es lo que conocemos, lo que podemos ver, los precios que podemos investigar en la red, entre otras cosas. ¿Qué es lo que nos interesa? El futuro. Y eso es lo que tenemos ahora que entender cómo lo hacemos. Ahora fíjense, ¿qué significa el futuro? Significa que yo tengo que ver, tengo que visualizar el comportamiento del modelo financiero, por ejemplo, para el año 1, para el año 2, para el año 3, para el año 4, para el año 5, etc. Necesitamos verlo, necesitamos ver el futuro. Por ejemplo, el año 1 puede ser el año 2021,
el año 2, el año 2022, el año 3, el año 2023, etc. Vamos a llamarle 1, 2, 3, 4 y 5 para referirnos al futuro. Y el presente lo vamos a definir como el año 0 y por lo general le vamos a llamar el año base. Entonces el año base, el año 0, es el momento actual. Sería, si consideramos de 2020 al 2025, el año 0 sería 2020 y la proyección sería el 2021, 22, 23. ¿Ok? Dependiendo del horizonte que vamos a definir para evaluar el emprendimiento. Estamos haciendo la evaluación monetaria. Ahora, ¿cuál es la longitud del horizonte para evaluación? Varía. En general son 5 años. ¿Okay? Ahora, hay proyectos, como por ejemplo los proyectos petroleros, cuyo horizonte para evaluación de proyectos por lo general son 20 años. Cuando alguien va a emprender, tiene un emprendimiento en una actividad del sector petrolero, generalmente de producción de petróleo, derivados, etc., el horizonte es 20 años y la razón es que esos precios son de larga maduración, necesitan tiempo para madurar, desde que se hacen los análisis del pozo hasta que ya comienza a producir y después que genere ganancias, dura 5 o 6 años para poder ver ganancias importantes y por eso se usa 20 años. Pero entonces podemos decir que cada proyecto tiene un horizonte. Ahora, ¿cómo vamos a estimar los costos en ese horizonte? Y ahí hay algo que tenemos que entender. Fíjense, si nosotros vamos a proyectar estos costos, es muy difícil poder entender o poder saber cómo se va a comportar el precio de los insumos, el precio de la energía, el precio del trabajo, o sea, la remuneración a empleados y obreros, el precio de los medios de transporte. ¿Ok? No, es muy difícil poder tener una proyección. Además, imagínense ustedes la cantidad de insumos que necesitamos en un emprendimiento. A lo mejor necesitamos 5 o 6 insumos. Conocer con certeza el precio de esos insumos en el 2021, 2022, 2023, 2024 es casi imposible. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. Lo que hacemos es que valoramos, para estimar esos costos, los vamos a valorar a precios del año base. ¿Okay? Es decir, nos vamos a olvidar de cuáles serán los precios, en el 2021, en el 2022, en el 2023, y todo esos, y elaboramos la estructura de costos, tomando como referencia los precios del año base. ¿Okay? Entonces, nosotros lo que vamos a ver es proyectado todos los costos, todos los conceptos de la columna de los costos, pero valorados todos al año 0. ¿Por qué? Porque en el año 0 sí lo conocemos, tenemos certeza de cuánto cuesta cada uno de esos insumos. De cada uno sabemos con certeza el costo de cada uno, el costo unitario de cada uno de los componentes de la estructura de costo. Entonces lo que hacemos es estimar todos los costos de acuerdo a los precios del año 0. ¿Y qué es lo que va a variar? Lo que nos va a variar es el volumen de ventas. ¿Ok? Entonces va a ir cambiando el volumen de ventas. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa con el volumen de ventas? Porque cuando hagamos la proyección, esto va a ser lo fundamental, el volumen de ventas. Si no cambiara el volumen de ventas, toda la estructura de costos sería igualita todos los años. ¿Okay? Entonces lo que me va a cambiar es la estructura. La estructura, lo que me va a cambiar es la proyección del volumen de ventas. Porque ahora lo que me va a cambiar, los niveles de cada uno de los conceptos de costo es el volumen de ventas. Porque recuerden que los precios
no van a influenciar allí porque todo lo estamos valorando a precios del año cero, del año base. Ajá. Entonces allí sí tenemos un problema bastante difícil. Ese es muy importante y bastante difícil. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que tener una predicción, una visión de cómo va a ser el comportamiento de las ventas en los próximos 5 años. Es decir, yo necesito tener una visión de cuánto voy a vender en el 2021, de cuánto voy a vender en el 2022, cuánto en el 2023 y cómo yo puedo hacer eso. Porque esta es la variable ahora que me determina prácticamente toda la estructura del modelo financiero. Okay, toda la estructura. Estamos hablando del volumen de ventas, no de las ventas, es decir, no de los ingresos. Bueno, aquí hay que ser ingenioso. Y tengo que buscar referencias para ver ese volumen. Por ejemplo, una primera referencia sería, por lo menos una referencia mínima, ver si la economía está creciendo. Ver cuál es la visión del crecimiento de la economía en los próximos años. Por ejemplo, supongamos que los macroeconomistas o los expertos en economía visualizan que para los próximos 5 años, la economía va a estar creciendo al 3%. Si asumimos como verdad esa hipótesis, o si asumimos ese escenario del 3% de crecimiento de la economía, es equivalente a decir que los ingresos de esa economía van a crecer en un 3%. Y eso también me dice en la cadena de razonamiento que si crecen los ingresos en los bolsillos de las personas, debería entonces tener un impacto en un incremento de la demanda global más o menos similar. Entonces yo podría aventurarme a decir que puedo planificar con un incremento del volumen de ventas del 3%, que es razonable incorporar un crecimiento del volumen de ventas en este modelo financiero para evaluar este emprendimiento. Otra metodología es usar el crecimiento de la población. Por ejemplo, en los países latinoamericanos la población crece un 2% en general. Entonces, podríamos decir que el volumen de ventas como mínimo podría estar creciendo 2%. Esa sería otra hipótesis. Entonces tengo la hipótesis del crecimiento de la economía, tengo la hipótesis del crecimiento de la población. Pero también puedo generar otras hipótesis. Por ejemplo, supónganse que hay una propuesta de valor para resolver un problema a las empresas y que, digamos, estamos comenzando a obtener clientes. Eso quiere decir que el crecimiento, el volumen de ventas dependerá entonces del potencial de clientes, y de la velocidad con que el marketing digital o casa a casa, o dependiendo de cuál es la estrategia de llegarle a los clientes, si podemos crecer, si esa adquisición de nuevos clientes, pudiéramos decir que va a crecer al 4 o 5%. ¿Por qué? Porque es un producto innovador, un producto nuevo que no va a crecer a la tasa de crecimiento que crece la población o la economía, sino a la tasa de crecimiento de los nuevos clientes que yo pueda conquistar. Porque están allí y el problema sería cómo acelerar la conquista de esos clientes que por ahora están como potenciales. Y fíjense que este análisis que realizamos para ver el volumen, el comportamiento del volumen de ventas, también nos va a orientar en relación a la capacidad de producción. Porque si yo, por ejemplo,
tengo acá una tasa, veamos este ejemplo, una tasa de crecimiento del consumo de algún bien del 5%. Entonces, si yo voy año a año calculando cuál es la nueva demanda, yo usaría esta fórmula que está acá, que sería la demanda en el año base por 1 más R elevado a la T. Si, por ejemplo, yo considero el horizonte de 10 años entonces, y el consumo inicial está en 60.000 kilogramos, si yo aplico esta fórmula, me dice que al final del año 10 está alrededor de 97.773 kilogramos. Si yo comencé con una planta de 60.000 kilogramos, para poder satisfacer esta demanda que estamos visionando para el año 10, yo tengo que crecer la planta. Entonces es importantísimo que yo pueda conocer, que yo pueda tener visión de este volumen de ventas para también tener una visión y elaborar cuál es el plan de expansión de la capacidad de producción. Bien, ahora, como dijimos antes, vamos a tener que lidiar con la inflación. O sea, ningún emprendimiento puede despegarse de la inflación. La inflación se define como el aumento continuo de precios de productos y servicios que la gente compra de manera habitual. Y es culpable de que se compre cada vez menos con el mismo dinero. Y la inflación es un resultado numérico, que es la tasa de variación de los precios de un conjunto de bienes y servicios adquiridos por una familia durante un mes o de un mes a un año, de un mes o un año a otro. Eso nos hace que nos dediquemos un poquito a entender esto de la inflación. ¿Ok? A entender esto de la inflación. Entonces, para comenzar, vamos a ver que nosotros podemos hablar de variables nominales o corrientes y variables reales o en términos constantes. Aquí el concepto de reales probablemente cambie un poco con el concepto cotidiano que nosotros tenemos de algo real, de algo real, de algo que es real, de algo que se ve, de algo que se palpa, de algo que está allí. Entonces, este concepto, cuando estamos en economía, el concepto de variable real no tiene esa connotación, sino básicamente la connotación es que cuando hablamos de variable en términos reales, quiere decir que esa variable no está incorporando el efecto precio. Entonces es importante que tengamos eso presente para poder entender. No nos referimos a real desde el punto de vista de la definición de la palabra en el diccionario, sino desde el punto de vista del poder adquisitivo. Entonces, aquí tenemos la primera definición, variable nominal o corriente. Es el valor de esa variable en el momento T. El valor de esa variable en el momento T. Pero cuando hablamos de variables reales, estamos hablando del poder adquisitivo del valor nominal de esa variable. Del poder adquisitivo del valor nominal de esa variable. Vamos a ver este cuadrito acá para entenderlo ahora en términos numéricos. Supongamos un producto como el arroz y vamos a considerar el periodo 0, el periodo 1 y el periodo 2. Vamos a ver, en el periodo 0 el volumen es 5 kilogramos y el precio es 20 kilogramos. En el periodo 1 el volumen es 6 kilogramos y el precio es 50 kilogramos. En el periodo 2 el precio es el volumen es 4 y el precio es 100 unidades monetarias por kilogramo. Entonces, el gasto nominal, fíjense, es el valor en el tiempo T, es decir, es el valor en el tiempo 0, que sería 20 por 5, 100. El valor en el tiempo 1, 50 por 6, 300. Y el valor en el tiempo 2 sería 100 por 4, 400. Esto es lo que le llamamos el valor nominal.
Es decir, el valor en el tiempo t. La cantidad multiplicada por el precio del mercado en ese momento, en el tiempo 1, en el tiempo 2. Ahora veamos el gasto real o el gasto constante. Cuando hablamos de gasto real o gasto constante, fíjense qué hacemos. Fijamos el precio en el año 20 y vamos a valorar todas estas cantidades a este precio. Por eso decimos variable en términos constantes. Se refiere a términos constantes de precio. Se refiere a que el precio está constante. Entonces aquí sería 100, pero aquí sería 120. ¿Por qué? Porque sería 20, que es el precio del año 0, multiplicado por 6 da 120. Aquí sería 80, porque sería 20 el precio del año 0 multiplicado por la cantidad, sería 80. Y esto es lo que le llamamos el gasto en términos constantes o en términos reales. Siempre el gasto real o el gasto constante está referido a un año base. Por eso uno siempre pregunta. Por ejemplo, uno dice, mira, el gasto en arroz fue de 80 en términos constantes o en términos reales. Entonces uno pregunta, ¿de qué año base? Ah, porque es que estoy valorando el arroz con el precio de ese año base. Y fíjense, bien interesante, vean por qué. Posteriormente probablemente veamos por qué esta variable es la más importante. Es mucho más importante que el gasto nominal. Fíjense, por ejemplo, aquí el gasto nominal fue creciendo, mira, 100, 300, 400, mientras en términos reales fue cayendo. En términos reales fue cayendo. Okay. Fíjense que de aquí a aquí subió, pero de aquí a aquí cayó. Esto que está acá, lo importante es que el gasto real o la variable real o constante, la dinámica muestra más el volumen que los precios o que el gasto nominal. Eso es importante porque para la población lo que le interesa es el gasto real o constante, no el precio ni el gasto nominal. Usted podría tener hace 2 años un salario y poder comprar una cesta de bienes, y podría tener ahora 100,000 veces ese salario y poder comprar 1/3 de esa cesta. Entonces, si yo midiera eso en términos reales, me hubiese dicho de que yo puedo comprar es 1/3. Fíjese que aquí me está diciendo que puedo comprar bastante, pero es porque los precios están subiendo, no porque el volumen está subiendo. Bien, con esto entonces traté, espero que me hayan entendido qué es una variable nominal y qué es una variable real. Entonces vamos a ver cómo se relacionan. Vamos a ver cómo se relacionan las variables nominales y las variables reales y cómo me sirve eso para la toma de decisiones. Para eso vamos a ver este concepto que está acá. Esto que está acá, fíjate, este sombrerito es el porcentaje de variación de una variable X. De una variable X. Si yo tengo una variable X que pasa de X1 a X2, el porcentaje de variación se mide como X2 menos X1 dividido entre X1. Eso me daría el porcentaje de variación en tanto por 1. Si yo lo multiplico por 100 aquí me daría en tanto por 100. Pero eso no es importante. Aquí esto sería el porcentaje de variación en tanto por 1. Fíjense que si yo divido esto entre esto y esto entre esto, me quedaría X2 entre X1 menos 1. Si yo paso este 1 a la izquierda, me quedaría aquí 1 más el porcentaje de variación de esa variable es igual a X2 menos X1. ¿Ok? Esto es conocimiento en general. ¿Ok? O sea, si yo quiero calcular un porcentaje, divido esto entre esto y le resto 1. ¿Ok? Y 1 más el porcentaje es igual a X2 entre X1. ¿Ok? Entonces, usemos esta propiedad para ir desarrollando la relación entre estas dos variables. Fíjate que xn, por xnt vamos a denotar la variable nominal en el tiempo t. Y por xr vamos a denotar la variable real en el tiempo t. Fíjense que de acá, si yo despejo x sub nt, sería igual
a la variable real multiplicada por el precio. Ajá, entonces, la variable nominal en el tiempo t va a ser igual a la variable real en el tiempo t multiplicado por el precio en el tiempo t. Si desfasamos esto en una unidad de tiempo, me quedaría xn en t menos 1, xr en t menos 1 y p en t menos 1. Sería igual. Generalmente p es el índice de precio del consumidor, pero eso lo vamos a ver posterior. Ajá. Entonces fíjese, ¿qué es esto que está acá? Si yo aplico esta fórmula que está acá, me diría que esto que está acá, esto sería x2 entre x1, va a ser 1 más el porcentaje de cambio de la variable nominal. Entonces 1 más este sombrerito, ya recuerden, es lo que se usa en economía para denotar porcentaje de cambio, para denotar porcentaje. En vez de usar aquí tanto por ciento, el símbolo de tanto por ciento, usa este sombrerito. Una cuestión de notación, una cuestión de comodidad para los análisis. Pero lo importante es entender que esto es esto que está acá, es la tasa porcentual de variación. Y se está diciendo que 1 más la tasa porcentual de variación va a ser igual a 1 más la tasa porcentual de variación, pero de la variable real, más 1 por la tasa de variación porcentual de los precios. ¿Por qué? Estoy aplicando aquí esta fórmula y estoy aplicando aquí esta fórmula. Entonces fíjate, ¿esto qué es? 1 más la tasa de variación. ¿Esto qué es? 1 más la tasa de variación porcentual. Y aquí podemos emprender varias vías. Una, por este lado podemos resolver esto, o sea, multiplicar esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto. Eso me queda esto, porque este 1 se va con este cuando multiplique este por este. Me queda esto. Vamos a denotar por R el porcentaje de cambio de la variable real, por pi el porcentaje de cambio de los precios y por I pequeña el porcentaje de cambio de la variable nominal. Fíjese, entonces dice, el porcentaje de cambio de la variable nominal va a ser igual al porcentaje de cambio de la variable real más el porcentaje de cambio de los precios más el producto de ambas. Yo puedo utilizar acá, por ejemplo, despejar R también. Aquí estaría despejado ahí, pero puedo despejar R. Entonces lo que hago es pasar todo esto para el lado izquierdo, que sería esto, o sea, R sería esto que está acá. Entonces por esta vía tengo estas dos expresiones. Y aquí tengo, entonces ya tengo cómo se relacionan las variables nominales y las variables reales. ¿Vieron? Lo interesante, ya yo sé cómo se relaciona. Si me voy por acá, yo podría despejar de aquí 1 más la tasa de variación de la variable en términos reales. Me quedaría esto dividido entre esto. Sustituyendo aquí la notación, me quedaría que 1 más R va a ser igual a 1 más I entre 1 más pi. Y si yo despejo R de acá, sería pasar este menos 1 acá, resolver y me queda esto que está acá. Entonces aquí tengo otra forma de ver la relación. Aquí faltaría también si yo despejo 1 más I. Si yo despejo 1 más I, creo que me quedaría, bueno, no sé. Y aquí también puedo despejar I. Ok, puedo despejar I. Pero lo que quiero es que observen cómo se relacionan estas variables, porque esto que está acá, ténganlo presente, porque lo vamos a usar en el futuro. Porque fíjense, ya nosotros hemos dicho que vamos a evaluar la estructura de costo en términos constantes. Dice que acá es equivalente, como estamos haciendo acá, es todos los conceptos de costo, valorarlos a un precio fijo, base. Entonces lo interesante es, pero si yo tengo todos mis resultados en términos constantes o reales, ¿cómo yo me voy a términos nominales o corrientes? Porque es lo que yo observo en la vida diaria. O sea, yo me voy a términos reales para evitarme la distorsión y la dificultad de tener una visión de toda esa cantidad de precios hacia el futuro. Eso es imposible. Y el error sería muy grande. La forma de controlar sería casi imposible. Entonces yo lo hago en términos constantes. Pero, ¿qué pasa? La vida real no es términos constantes, sino es términos nominales. Cuando usted ve un precio en el mercado es término nominal, no es en términos reales. Bien, vamos a pasar ahora a ver un poquito más de inflación para entender qué es lo que estamos visualizando, para entender un poco más
desde una perspectiva numérica qué es eso de inflación y cómo me afecta. Y por qué es importante que un emprendedor tenga estos conceptos bien claros. Probablemente no tanto de multiplicar, restar y dividir, pero por lo menos intuitivamente bien claro. Eso es lo que vamos a ver.